yo me había preparado, aunque me dé vergüenza decirlo, para matar. Con mi formación militar, mi cacería, yo era francotirador, me metí en los artes marciales para también, y yo me decía, y si se me acaban los tiros o si se me tranca la pistola, ¿con qué sigo matando? Y me metí en los artes marciales para conocer los puntos débiles del cuerpo humano, donde podía con un golpe matar a alguien mucho más fuerte que yo. Y eso fue lo que aprendí. Y vivía una vida como una bomba de tiempo, que no sabía en qué momento yo podía explotar. Y el Señor tuvo la delicadeza de irme cuidando, llevando por el camino del amor, hasta el día que verdaderamente me sanó de todo el odio y rencor que yo tenía en mi corazón. Me llamo José Ramón Román, alias Momón. Soy de profesión ingeniero civil, trabajo en hoteles, hospitales. Estoy casado por 55 años con mi esposa Lina Dalmao. Hemos procreado 3 hijos varones y ellos nos han dado 3 nietas. Hoy quiero compartir con ustedes el camino del perdón. El camino que tuve que atravesar en mi vida por momentos políticos en el país en el cual perdí a mi padre y a mi tío. Mis padres me habían enviado a una academia militar en los Estados Unidos y me gradué precisamente el 28 de mayo del 1961. El 30 de mayo mataron a Trujillo y mi mamá y yo nos encontrábamos en los Estados Unidos, en el norte de Florida. Toda aquella cosa de Trujillo nos tomó por sorpresa y nuestra preocupación era la condición de mi tío, que en esa época era secretario de las Fuerzas Armadas. Y mi mamá siempre preguntaba, no sé cómo estará Pupo, pero nosotros no podíamos comunicarnos con nadie y tampoco podíamos regresar al país porque el aeropuerto estaba cerrado. Finalmente llegamos al aeropuerto, nos fue a buscar el chofer con una hermana de mi mamá, con mi tía. No vimos a mi papá, nos extrañó. Y mi mamá empezaba a preguntarle a mi tía, yo lo veía por el retrovisor, y Vivín, ¿dónde está mi papá? Y ella le hacía que se callara, porque como ustedes saben, en aquel tiempo los choferes, las amucamas eran del servicio secreto de Trujillo. Entonces finalmente llegamos a la casa y mamá se enteró que papá tenía ya unos 6 o 7 días preso, que lo estaban torturando en la 40. Mi tío estaba preso en San Isidro, también lo estaban torturando salvajemente, porque no hay otra palabra para hacerlo. A mi papá lo sentaron en la silla eléctrica en la 40, le ponían las descargas eléctricas en sus órganos genitales, en el cuerpo, le ponían hormigas caribe traídas de un desierto de México, que eran mucho más ponzoñosas que las de aquí, y se las ponían también en los órganos genitales. Pasó muchos días sin comida,
lo golpeaban sistemáticamente en una rodilla sin rompérsela, pasando horas enteras sin dormir, sin comer. Y finalmente, el día que nosotros regresamos a Santo Domingo, ese día lo soltaron. Lo tiraron como un saco de papa en el frente de la casa. Yo fui a recogerlo y me lo llevé como pude a la cama para empezar a sanar sus heridas. Se le veían todas las rodillas donde tenían los grilletes y las manos, se le veían los huesos porque con los brincos se había comido ya la piel y la sangre y la carne. Lo mismo pasaba con sus brazos, a donde estaba atado con una soga para que cuando le dieran el shock que brincaba hacia arriba, no se saliera de la silla. Y así nos entregaron a nuestro padre. Empezamos a curarlo. Una noche llegó un primo de mi padre que era médico, jugándose la vida, por supuesto, y fue a curar a papá en la manera posible para aliviar su sufrimiento y su dolor. Entonces vino una comisión de la Organización de los Estados Americanos a inspeccionar en el país todas las atrocidades que se estaban cometiendo después de la muerte de Trujillo. Mi papá y mi tío, después nos enteramos cuando Luis Amiyama salió de su escondite, de que papá y tío Pupo estaban involucrados en el complot contra la muerte de Trujillo. Eso nunca papá nos los contó, ni tuvo tiempo de contarlo, porque a los pocos días, después que la organización de los Estados Americanos se fueron, el comité nunca fue a visitar a papá, nunca fue a darse cuenta de las atrocidades que le habían hecho. Tan pronto se fue a aquella comisión del país, a las 12 de la noche volvieron a buscar a mi papá. Yo abrí la puerta de la casa y me topé con un gran contingente que tenía afuera de la inteligencia militar. Tenían todas las dos calles bloqueadas con carros entrelazados, y yo pude relojear y ver cuántas personas más o menos habían, y conté que habían alrededor de unas 15 personas afuera con ametralladoras San Cristóbal, que tenían unos cargadores de 30 tiros cada una. Cuando yo regresé a buscar a mi papá, yo le dije que me esperaran porque papá no se podía mover. Teníamos que llevarlo al baño, bañarlo, sanarlo, curarlo. Yo dejé a mi mamá y a mi abuelita y al servicio en la sala de la casa y le dije, espérense ahí que yo voy a ayudar a papá a cambiarlo. Y en el momento que yo volví a arreglarlo, la casa tenía un patio interior, nosotros vivíamos en la zona colonial, teníamos un patio interior y todas las habitaciones daban hacia ese patio interior, con puertas hacia el patio, pero también había un pasillo interno que cubría todas las habitaciones y uno podía entrar tanto por el patio como por el pasillo interno. A mí me tocó entrar por el pasillo interno, abrí la puerta, mi papá estaba sentado en la cama, mirándose en el espejo la coqueta de mi mamá, donde ella se arreglaba y se ponía buena moza de aquellos tiempos. Y en ese momento que yo entré,
Mi papá, sin darse cuenta que yo estaba detrás de él, tomó un revólver que tenía escondido, y yo no lo sabía, y se pegó un tiro en la cabeza frente a mí. Allí yo vi cómo explotó su cabeza, igual que como lo vemos en los cines, toda la pared llena de sangre con partículas de su cerebro. Pero esta vez no era una película, era mi padre quien se había suicidado. Y por muchos años eso cambió mi vida. Yo me quedé petrificado, sin poder caminar, hablar, gritar, viendo cómo la vida se le iba a mi padre sin yo poder hacer nada. Tomé el revólver en la mano, le bajé el gatillo y decidí salir con él a tirarle a los que estaban afuera. En el camino, cuando ya yo iba casi para afuera, y fue cosa de Dios, todo aquello que había estudiado de ciencias tácticas y militares en la academia se me presentaron en mi mente, y me di cuenta que yo con 5 tiros no iba a ser capaz de vencer 15 ametralladoras con 450 tiros. Así que en fracción de segundos le bajé el martillo al revólver, salí afuera a donde estaba el comandante, le tiré el revólver y le dije: mi papá se suicidó, ya está muerto, déjennos en paz. Y así sucedió. Mi papá se inmoló por nosotros. Eso me llevó un trauma toda mi vida. Nunca, por 14 o 15 años, yo hablé de eso a nadie. De ese momento en que yo vi a mi padre morir frente a mí. Luego, al día siguiente, cuando nosotros regresamos de dormir en la casa de una hermana de mi mamá, de una tía que vivía cerca en la misma cuadra, nos encontramos que estaban saqueando nuestra casa. Y nos vimos envueltos en medio de una turba de unas 300, 400 personas que por suerte no sabían que éramos nosotros los que estábamos ahí porque nos hubieran matado. Saquearon nuestras casas, nuestras fincas, nuestras cuentas bancarias, y nosotros nos quedamos en la calle, mi mamá y yo. Yo tenía 17 años, con la ropa que teníamos puesta. Y así pasamos un tiempo que no sabíamos si nos despertábamos vivos o nos acostábamos vivos. Cada media hora pasaba un carrito, un Volkswagen del Servicio de Inteligencia Militar, las 24 horas del día, pasaba cerca de nosotros, de la casa, y se paraba con ese sonido peculiar del muffler del Volkswagen, que es tu, 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 tu. Y eso lo hacían como para que nosotros nos asustáramos, de saber que cada media hora estábamos siendo vigilados por ellos. Tuve la suerte de que a través de un amigo de mi padre, que era amigo de Ramfis Trujillo, el hijo de Trujillo, me devolvieran el pasaporte y yo pudiera salir del país.
y fui a parar a San Francisco, California, donde vivía otra tía mía, hermana de mi mamá, que se había casado con un ingeniero americano que había venido aquí a instalar Codetel. Y luego vine aquí, 18 meses después de graduarme, a trabajar y a estar con mi mamá, pues yo era el único hijo. Y así empecé de nuevo mi vida aquí, trabajando con uno de mis tíos que me dio trabajo en una hidroeléctrica que estaba trabajando en la frontera de Haití. Y sucedió que a ese primo hermano, él vino donde mí y me dijo, oye, él me decía Chino, oye Chino, yo quiero que tú me hagas mi casa. Le dije, sí, no hay problema. Y cuando terminamos la casa, una noche que él me hizo la invitación a mi esposa y a mí de entrar a los grupos de oración de la Renovación Carismática. Y yo me quedé mirándolo y hubo una voz interna en mí que me dijo, hazlo. Y yo les dije, pues mira, sí. Me volteé a donde mi esposa y le dije, Lina, ¿te gustaría venir para que vengamos ambos? Y ella dijo sí. Y así empezó mi vida en el Señor. Hubo un retiro en Jarabacoa que nosotros asistimos, todo el grupo. Y un día, cuando estábamos comentando, como a los 10 días del retiro, lo que Dios había hecho en el retiro en nuestras vidas, lo más lejos que yo tenía era que ese día el Señor me iba a sanar. Porque nos pusimos en oración y uno de ellos, mi primo, tuvo una profecía en su corazón para mí y me dijo estas palabras: has perdonado a aquellos que mataron a tu papá. Yo me quedé en una sola pieza porque no sabía qué hacer y finalmente tuve la fuerza para contarles a ustedes lo que el Señor hizo esa noche en mí. Y ahí ellos se levantaron, impusieron las manos sobre mi cabeza, mis rodillas, mis hombros, y oraron para que el Señor me sanara. Y ahí el Señor me llenó del gozo de su Espíritu Santo y de amor. Yo estuve llorando por primera vez en 14 años. Las lágrimas volvieron a mis ojos. Yo no me podía levantar de esa mecedora donde yo estaba sentado. El Señor vino personalmente a sanarme. Un día que mi papá cumplía año de muerto, unos cuantos meses después de esa sanación, yo estaba trabajando, diseñando unos hospitales y unos hoteles y estaba muy ocupado y se me había olvidado hacerle una misa a mi papá ese día. Y me acordé casi a las 6 de la tarde de que mi papá cumplía años. Dejé todo lo que estaba haciendo y me fui a la iglesia de San Antonio que estaba cerca de mi oficina. Y allí yo entré a aquella iglesia solo, buscando a que el Señor se llevara la amargura que yo llevaba en mi corazón por tantos años. Y le dije al Señor, Señor,
aquí estoy. Ya yo no puedo con mi vida, porque si sigo así, voy a matar a alguien o alguien me va a matar a mí. No soy feliz, porque mi corazón está lleno de odio por lo de mi papá. Yo quiero hoy reconciliarme contigo. Y en el momento en que el sacerdote levantó el cáliz, yo hice esta oración. Señor, así como tú vas a convertir esas goticas de sangre, de vino en tu sangre, yo quiero que tú conviertas todo el odio que yo llevo en mi corazón en amor y en paz y felicidad. Ahí yo te sumerjo a todos los que torturaron a mi papá, a mis tíos, los que nos robaron, los que nos dejaron sin dinero, los que nos robaron sin casa. Yo hoy todo lo pongo en ese cáliz de tu sangre. Me quedé tranquilo. Llegó la hora de la comunión, fui, comulgué y me senté otra vez en el penúltimo banco. Puse mis puños en mis mejillas y mis codos en la rodilla, bajé mi cabeza y le dije, Señor, aquí estoy, sáname, haz de mí lo que tú quieras. Y esas fueron las palabras que nunca olvidaré. Después que callé, me quedé en silencio y escuché la palabra del Señor en mi corazón, que me dijo, mírame. Fue tan casi humano que yo me levanté y miré alrededor de los bancos y ¿quién fue que me llamó? Aquí no hay nadie. Y volví otra vez y me puse en la misma posición y volvió la palabra, mírame. Entonces me di cuenta que el que me llamaba era el Señor. Levanté mi mirada buscando dónde mirarlo, pero mi mirada se quedó clavada en un gran crucifijo que está detrás del altar de la iglesia. Se quedó fija en la llaga del costado del corazón de Jesús. Entonces vinieron de nuevo sus palabras. Por mi llaga, tú has sido sanado. Y de repente, aquella llaga que yo la veía chiquita, se fue poniendo grande, 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 y yo me metí adentro de la llaga del Señor. Estaba todo oscuro y yo iba como dando tumbo, caminando dentro del corazón de Jesús. Y yo sentía como que me quitaban cosas de arriba, manos que me quitaban cosas. Y cuando salí del otro lado de la llaga del corazón, salí a un cielo azul, pero azul precioso. Y yo me pregunté, ¿dónde estoy? Y miraba buscando a dónde yo estaba, porque yo estaba flotando. Miré hacia abajo y me vi en la iglesia, como yo estaba sentado. Y entonces, después de eso, que volví a mirar, dije, Señor, Señor.
Y cuando vine a ver, el Señor me llevó en el Espíritu al momento que mi papá murió. A ese momento que me tenía atado en el recuerdo, en el dolor, en mi sufrimiento, con pesadillas que yo me volvía loco. A veces temblaba, sudaba en la cama, me tenía que cambiar la pijama una y dos veces. Y siempre veía ese momento del disparo con la sangre de mi padre y el golpe de su cabeza en el espaldar de la cama. Y allí volví a ver el momento y a vivir el momento, quizás 3 veces más fuerte de lo que del dolor que yo había percibido. Y yo estaba temblando en la iglesia, sudado, mi pantalón, tenía unos pantalones caqui, estaban sudados, mi camisa sudada, yo estaba temblando. Y en el momento que yo creía que iba a dar un grito, en ese momento que yo contemplaba el cadáver de mi papá, pasó una persona desde atrás de mí vestida de blanco. De un blanco, de una túnica blanca, hermosa, con el pelo largo en los hombros, hasta los hombros. Esa persona se agachó y tomó la mano de mi papá izquierda y se incorporó. Y luego se volteó y me dio la mano para que yo le cogiera la mano izquierda de él. Me di cuenta que estábamos unidos, mi papá, él y yo, pero yo no sabía quién era. Y de repente, él se volteó y me miró, me enseñó su rostro. Era Jesús, que me llevó a ese momento tan difícil de mi vida y me sanó el corazón en la Eucaristía. Yo caí en un sueño, me recosté en el último lado, ¿no?, del asiento, hasta que me botaron de la iglesia porque ya iban a cerrar la iglesia. Y vino el guardián y dice: señor, ¿usted se siente mal? Y yo, no, pero ya se tiene que ir porque ya tengo que cerrar la iglesia. Me fui al malecón, di una vuelta en U. Ahí hay un bosquecito de almendras y matas de uva playa. Entonces, en mi bolsillo yo siempre llevaba la bala que había matado a mi papá. Porque yo decía que el día que yo vengara, matara a los que torturaron a papá, y a tío Pupo y a mi tío Miguelito, esa bala tenía que estar ahí para hacer justicia. Me metí la mano en el bolsillo, bajé a los arrecifes, cogí la bala en mis manos y le dije al Señor: Señor, esa bala me tiene atado a mí, porque quiero matar a los que mataron a mi padre. Yo sé que lo tengo atado, ahora que te conozco. Yo hoy lo perdono todo. No quiero más odio, no quiero más rencor. Perdóname, que yo voy a perdonar a todos los que mataron a mis padres, los que me robaron, los que nos dejaron en la calle. Y la tiré.
Y cuando yo tiré esa bala, yo sentí que yo llevaba arriba en mi vida, en los hombros, en mi cabeza, en mi ser, un tanque de eso de guerra. Porque sentí un alivio y de repente sentí como un golpe de un viento que me tumbó y caí de rodillas en los arrecifes. Ya estaba bajando el sol y yo con las dos manos le pedí perdón al Señor. Entonces vino una imagen de un preso en una cárcel, donde salían dos manos por las rejas con unos barrotes muy gruesos, de esas mazmorras de los piratas con telaraña, maloliente, oscura, y nada más había un halo de luz que iluminaba esas dos manos, y se veían la puerta de salida con unos candados gruesos, un candado, gran candado, y unas argollas muy gruesas. Y mientras yo en el espíritu veía eso, volvió la persona vestida de blanco, con una llave en la mano. La metió en el candado, abrió el candado cayó y salió esa persona. Cuando le vi la cara, era yo. Yo era el preso. El preso por odiar, querer matar y vengar la muerte de mi padre. Y vinieron las palabras del Señor. Ahora que tú has perdonado, tú has nacido a una nueva vida, a la vida que nace del perdón. Fueron tan fuertes que escribí un pequeño librito que se llama La vida que nace del perdón, a donde está descrita esta historia que he compartido con ustedes. Y ese libro yo se lo regalé al padre Emiliano Tardif. Está aquí en la Casa de la Anunciación de Venta, para que con lo que se vendiera se utilizara para la evangelización, para que aquellos presos del odio, del rencor, del resentimiento, pecadores, pudieran llegar a tener la libertad que hoy yo tengo. Y que, como dijo el presidente Mandela cuando salió, que él comprendió que si él no perdonaba a aquellos que lo habían torturado y maltratado en la cárcel, él seguiría siendo un preso. Y yo los dejo con una frase. El odio, el rencor o el sentimiento es un huésped muy ingrato que llevamos en el corazón, el cual nos come y nos destruye desde adentro. Pero con la ayuda de Dios, con su amor, tú puedes perdonar y tu vida cambiará para siempre, como la mía cambió. Ahora soy un hombre de amor, con Cristo vivo en mi corazón. Que Dios le bendiga.